Buenos días. Ante todo, yo quería dar un agradecimiento a José Manuel Pardo, a la revista y a la institución que nos acoge hoy aquí, a mi universidad, a la Facultad de Letras de la Merced, por darnos este soporte para dar este tipo de congresos, este tipo de charlas que realmente son muy poco cuantiosas en el panorama actual y no tienen tanto seguimiento como cabría esperar, dado el alto número de alumnos que hay cursando letras ahora mismo en Murcia. Bien, mi ponencia se tratará brevemente de introducir esta minúscula aportación que he hecho a la revista a modo de intermedio antes de dar paso a nuestro director para que proceda con la suya. El artículo ha versado sobre una cuestión que se toca muy poco, como he podido comprobar yo a la hora de cursar el grado en Lengua y Literatura Española, anteriormente llamado Filología Hispánica, en esta misma universidad, que es la ideología que podía motivar la literatura canónica de muchos de los autores españoles del siglo XX. En este caso he centrado mi atención en Pío Baroja, del que obviamente a la hora de cursar asignaturas de literatura del siglo XX es un autor ineludible, comparable en influencia posterior con otros como Unamuno, Galdós o Ramiro de Maeztu. Y me llamaba poderosamente la atención el hecho de que a la hora de hablar, cosa también ineludible, de la ideología de un autor, que siempre es queramos que no un motor detrás de lo que escribe, siempre se me hablaba de Baroja como un antitodo, o un autor incluso con inclinaciones anarquistas, anticlericales, antiacademicistas, y sin embargo me llamaba también mucho la atención el hecho de que él tuviera una obra que parecía no dejar mucho lugar a dudas, como era sobre comunistas, judíos y demás ralea. Ralea, entiéndase, ralea en un término más actual como gentuza o como escoria o como un conjunto de individuos o colectivos que Baroja consideraría cuanto menos deleznables. Siendo esto así, pues yo me propuse hacerme una copia del libro porque siempre he valorado mucho la literatura barogiana, siempre lo he considerado y lo considero, indiferentemente de todo lo demás, un novelista prácticamente inmejorable y de lo mejor que ha dado este país en sus últimos tiempos. Y por ello quise profundizar en el tema mucho antes siquiera de pensar siquiera en la construcción de este artículo que se ha presentado en el número 4 de la revista Metabase. Bien, ante la idea de conseguir este libro, más allá de ediciones que eran coetáneas al autor, que se venden en sitios especializados en internet y demás por cifras extraordinarias, estamos hablando de los 1000 euros, lo único que pude encontrar fue una edición en PDF, la solución fácil a cualquier estudiante de letras, seguro que alguno se identifica conmigo en eso, que estaba, y aquí empecé a tirar del hilo, editada por la librería Europa, la editorial Europa, que pertenecía al señor Pedro Varela. Pedro Varela, antiguo presidente de la FEDAD, una organización del Círculo de Amigos Españoles de Europa, una organización abiertamente neonazi, y con sede en la Librería Europa de Barcelona, la célebre o infame Librería Europa de Barcelona, que ha estado presente incluso en muchas películas que tocaban los círculos neofascistas presentes en Madrid y en Barcelona. Y claro, me llamaba poderosísimamente la atención que fuera esta clase de organización y esta clase de editorial la única que editaran esta obra tardía de Pío Baroja, que se trata de una recopilación de artículos que, que, que se publicaron algunos en los magazines de la Hons, dato interesante también. Y una vez pasado este detalle contextual, que no tiene necesariamente que condenar al autor, simplemente
porque a ti te lea un nazi, eso obviamente no te hace nazi a ti, Claro. ni cuanto menos. Tampoco era mi objetivo poner en ningún tribunal imaginario a Baroja y juzgarlo en base a morales, habiendo pasado más de un siglo desde que ocurrieron estos acontecimientos. Bien. Una vez me hice con la copia y empecé a leerla, la verdad es que las citas con las que inicié este artículo parecían en un momento no dejar mucho lugar a dudas, porque allí nuestro autor guipuzcoano empezaba diciendo cosas tan claras como esto y cito textualmente: para mí, la dictadura es el procedimiento de convertir en hechos los deseos de la mayoría del país. La influencia de los pueblos asiáticos y semíticos en la ciudad latina es perjudicial. Introducen en la urbe de tipo europeo la neurosis, el malestar y el descontento. Y por último, cualquiera diría que ese comunismo está dirigido por maestros de escuela despechados y por judíos rencorosos. Estas invenciones no pueden servir más que para producir la risa y la burla de todo el mundo y levantar a gente torpe y cerril que intente erguirse sobre las demás, adulando los sentimientos más vanos y más vulgares de las masas. Bueno, una vez lee uno esto, evidentemente no se queda muy indiferente, porque esa indiferencia, esa ambigüedad en la que yo he visto a muchísimos catedráticos de literatura de esta universidad y otras referirse a la figura de Pío Baroja y sobre todo referirse a la ideología detrás de la literatura de Baroja, pues esto a mí me parece cuanto menos de todo menos ambiguo. Porque aquí está condenando claramente el comunismo, aquí está exhibiendo un pensamiento claramente antisemita. Y lo que me sucedió particularmente es que una vez, habiendo leído yo ya desde hace muchos años la mayoría del corpus de novelas de Baroja, al enfrentarme a esta lectura tan miscelánea y tan poco conocida, me puse a pensar yo si lo que había leído anteriormente podía tener raíces aquí o viceversa. Entonces me paré a pensar en una de las novelas más representativas de Pío Baroja, como es El árbol de la ciencia, una novela que es cuanto menos muy autobiográfica porque el protagonista, Andrés Hurtado, es poco menos que un alter ego del propio Baroja, un estudiante de medicina en Madrid. Y en dicha novela, el personaje principal hace a modo de diálogo, una suerte de diálogo platónico con el personaje de su tío, el doctor Iturrioz, y este contexto es el que sirve para que, más allá de la fábula de la novela, el autor utilice para sus reflexiones filosóficas. Y entonces, una vez había leído esta obra sobre comunistas, judíos y demás ralea, no pude sino percatarme de cómo en boca de Iturrioz, que para Baroja en esta novela es la voz de la sabiduría, de la experiencia, aquel que adoctrina, el Sócrates de Platón, que vendría a ser el protagonista Andrés Hurtado. Me llama muchísimo cómo, sin percatarme yo de esto al principio, Iturrioz hablaba de que en el español hay un trazo de raza sefardí y cómo este trazo sefardí es el que ancla y ata a la raza española a la inferioridad de los judíos. Obviamente esto último de la inferioridad de los judíos no lo dice, pero está dejando claro, muy claro, que la influencia más tóxica y más deleznable que hay en el pueblo español de su época es esa presencia judía. Diferencia Baroja también en esta otra obra entre judíos sefardíes y askenazíes, pero bueno, eso es algo que ya, de lo que ya se ha hablado muchísimo en otros autores y no era ni mucho menos de su cosecha propia. Entonces, me quedó bastante claro que el antisemitismo de Baroja es impresionante y es algo que de alguna manera casi inexplicable no se ha dado en ninguna aula de bachillerato ni de ninguna facultad que yo haya conocido, porque para esto he intentado documentarme del tema y demás. Sí, es cierto que José Carlos Mainer escribió un libro no hace demasiado tiempo sobre la incomodidad que había a la hora de abordar a Pío Baroja. Pero asombrosamente, hablando de lo polémico y de lo problemático que puede ser este autor, no mencionó esta obra ni siquiera de pasada.
O sea, a la hora de hablar de la inclinación política de Pío Baroja, no decide hablar de esta obra que es evidentemente tan crucial a la hora de determinar la ideología del autor. Yo recuerdo a un Camilo José Cela, ya en tiempos de democracia, diciendo que esta obra era una triste excusa, que Baroja la escribió por miedo a las represalias que podía sufrir por el franquismo. Pero esta obra se hizo cuando la guerra apenas era un eco en el horizonte y ni siquiera estaba asegurada. Obviamente la tensión a principios del año 36 era evidente y eran tiempos muy revueltos, pero eso no justifica para nada, a mi entender, que la motivación de Baroja detrás de estos fuese escapar de unas posibles represalias. Para eso hubiera tenido de estar totalmente en contra de lo que aquí escribió, el exilio y de las tantas cosas. Además de que, a pesar de estar publicado en el 36, muchos de estos artículos fueron publicados con mucha anterioridad, mucho antes de que se hablara de un Franco o de un posible bando sublevado. Bien, otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que el prólogo, que está presente en la edición de la librería Europa, pero es también el prólogo original al que estaba encadenado esta obra, es del señor Ernesto Jiménez Caballero. Y Ernesto Jiménez Caballero es, como se sabe en las facultades de literatura, uno de los mayores introductores del fascismo en España. Ernesto Jiménez Caballero prologa esta obra y llama, y cito textualmente al autor: todos los hombres índice de esta época buscan sus antecedentes rubios, sentimentales, arios, antiafricanos y antirrománicos. Baroja fue uno de los más significativos de esta época. Se dice de que en Valladolid, cuando era estudiante, se complacía de que le tomasen por extranjero al ver su pelo rojizo. Baroja se afanó, como ningún otro vasco, en indagar en el fondo pagano y antirromano de su raza vasca, de la raza de Jaun de Alzate. Bueno, aquí podríamos entrar en la idea hitleriana de la Europa de los pueblos y cómo esto enlaza muchísimo con determinados independentismos y con la idea del que pudo ser, por ejemplo, un Sabino Arana, pero en eso no me ha interesado profundizar demasiado. Continuando con Jiménez Caballero, él asegura que Pío Baroja es un entronizador del sagrado racismo en España, del verdadero fascismo alemán. Su exaltación del fascismo romano, esto es, el verdadero fascismo, estaba ya antes de que el propio Mussolini lo inventara. Ya estaba presente en la obra de Baroja hacia los años 1909 o 1910. Bueno, como decía en el artículo, si cometemos el error de tomar a pie juntilla el manifiesto de Jiménez, pocas dudas cabrían a la hora de encasillar a Baroja, cuanto menos, como difusor y afiliado intelectual del fascismo o el protofascismo para el cual la Europa del tiempo estaba sirviendo de caldo de cultivo. Pero haciendo un análisis objetivo de la obra, viendo qué es lo que tiene que decir el autor y no cayendo en la redundancia de un psicologismo a la hora de interpretar qué es lo que tenía que decirnos Baroja, realmente no encontramos mucho lugar a las dudas, porque la visión que tiene él de la Rusia soviética, la Rusia que ya estaba gobernada por Stalin